Por mayoría de apoyos y en votación a mano alzada, la Convención Constitucional decidió este miércoles ampliar a 9 integrantes la mesa directiva que lidera la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, con 2 puestos reservados para los pueblos originarios. En su primer día de trabajo y de debate político, el órgano visó la tarde de ayer, con 127 votos a favor, la idea de ampliar la mesa con un comité ejecutivo, y luego se aceptó la propuesta de incorporar 7 personas para que la mesa pase de 2 a 9 integrantes. Posterior a eso se aprobó con 80 votos a favor que entre los nuevos miembros haya 2 representantes indígenas. Previamente Loncón expuso que la ampliación de la mesa tiene relevancia para que podamos integrar distintos sectores sociales y políticos para darle mayor fuerza a la mesa. No digo que entre los 2 seamos débiles, sino que se requiere mayor representatividad y legitimidad social y también el equilibrio importante entre las fuerzas políticas que integran esta convención, enfatizó. De momento los constituyentes no han definido cómo serán elegidos los nombres que se sumarán a la conducción de la convención. Durante la discusión, algunas partes cuestionaron la necesidad de ampliar la mesa, pues no comprenden qué implicará en la práctica. Asimismo, en Vamos por Chile dicen haber presentado una propuesta, pero no ha sido analizada. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que el índice de precios al consumidor IPC de junio sufrió una variación mensual del 0,1%, de manera que el alza a 12 meses ahora se sitúa en 3,8%. Cabe señalar que el IPC de junio es menor a lo esperado por los expertos, que proyectaban entre un 0,2 y 0,3%. En el sexto mes del año, 5 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas. En la variación mensual del índice, 6 presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con aumento en sus precios destacó transporte con 1% y vivienda y servicios básicos con 0,6%. De acuerdo con el reporte del INE, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado con una caída del menos 1,9%. A nivel de productos, la gasolina, como ya de costumbre, sufrió un alza mensual con 2,8%. El servicio de transporte en bus interurbano aumentó en 6,4%. Los gastos comunes tuvieron un alza de 2,1%, mientras que la carne de pollo también registró un alza mensual de 6,4%. En tanto, el limón, que es una fruta estacionaria, registró una disminución del 23,3%. Los muebles para living, en tanto, registraron una disminución mensual del 8,3%. Integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACE, así como familiares de los llamados presos de la revuelta y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, se tomaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La demanda fundamental de las casi 15 personas que irrumpieron en la sede de Providencia del órgano es que quienes se encuentran detenidos desde el estallido social sean puestos en libertad. Los manifestantes colgaron carteles y lienzos sobre la fachada del edificio en los que exigen reparación y justicia a las víctimas de trauma ocular, fin a la violencia político-sexual y justicia para los asesinados de la revuelta. Los voceros de la ACES han adelantado que no tienen fijo cuándo darán fin a esta toma, aunque en horas de esta mañana ya se desarrollaron reuniones entre manifestantes y dirigentes de los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La entidad entregó un comunicado donde expresan que nos preocupa especialmente la salud de las y los jóvenes en la manifestación por el contexto de la pandemia, agregando que los funcionarios del organismo se encuentran bien. Como Instituto Nacional de Derechos Humanos ya tomamos contacto con los y las dirigentes estudiantiles buscando establecer un diálogo fructífero, concluyeron. Un nuevo revés sufrieron los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio entre julio y agosto de este año, pese a que hasta hace un par de semanas se había confirmado la presencia de público con aforo limitado de hasta 10.000 personas según recinto. Esta jornada se anunció la ausencia total de espectadores en el evento. No habrá espectadores en las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a un aumento de casos de coronavirus en la capital japonesa, anunció este jueves la ministra de los Juegos Olímpicos Tamayo Marukawa. Hemos llegado a un acuerdo, afirmó Marukawa al término de una reunión con todas las partes afectadas en los Juegos Olímpicos, incluyendo el Comité Olímpico Internacional. La
mayor parte de las instalaciones de los Juegos Olímpicos están situadas en la capital japonesa, pero algunas pruebas serán en otros departamentos, en los que se tomarán también medidas concretas en coordinación con los organizadores, añadió Marukawa. Este anuncio llega unas horas después de la decisión del gobierno nipón de poner en marcha un estado de emergencia sanitaria en Tokio. Desde el lunes y hasta el 22 de agosto, este dispositivo englobará, por tanto, toda la duración de los Juegos Olímpicos. Recordemos que el gran evento del deporte tiene su inicio el 23 de julio y final el 8 de agosto. La policía de Haití anunció la muerte de 4 eventuales mercenarios y la captura de otros 2. A ellos se les acusa del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, así lo informó el director general de la policía haitiana, Leon Charles, leyendo un comunicado en televisión. Charles aseveró que 4 mercenarios fueron asesinados, 2 puestos bajo nuestro control. El jefe de seguridad agregó que 3 policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados. En el texto reveló que sus hombres realizan un operativo de captura en la capital de Puerto Príncipe. El titular de la policía comentó que dieron con los supuestos asesinos porque los persiguieron tras el ataque. Los atacantes ingresaron a la residencia donde Moïse dormía con su esposa, quien resultó herida. El ejecutivo haitiano indicó que la primera dama está fuera de peligro. Leon Charles no entregó información sobre la identidad o las motivaciones de los autores del homicidio. El juez que investiga el caso dijo a la prensa local que Moïse recibió 12 balas. El primer ministro Claude Joseph había prometido que los asesinos pagarán en los tribunales por lo que hicieron. El medio español El País precisa que el embajador de Haití en Estados Unidos, Bochit Edmond, manifestó que el comando era de mercenarios profesionales bien entrenados. Según el diplomático, los asesinos fingían ser funcionarios de la agencia antidrogas estadounidenses y hablaron entre sí en español en el ataque. El número de muertos por la pandemia de COVID-19 superó la barrera de los 4 millones, anunció este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, quien reiteró su preocupación por el aumento de contagios en numerosas regiones del planeta. Esta cifra, matizó en una rueda de prensa, seguramente es una estimación menor al número real de muertos en una pandemia que se encuentra en un momento peligroso, en palabras del experto etíope. Tedros advirtió de que mientras muchos países con alta tasa de vacunación ya están relajando sus medidas de prevención sanitaria, en otras zonas aún hay aumentos de contagios y hospitalizaciones, lo que causa en ellos una preocupante escasez de oxígeno y otros tratamientos. El máximo responsable de la OMS insistió en la desigual distribución de vacunas y la aparición de variantes más contagiosas del coronavirus, que puede ser más rápida en comunidades con menor inmunización. Son factores que explican la expansión de la enfermedad en diversas zonas de África, Asia y Latinoamérica. La desigualdad en la vacunación no tiene justificación moral y es una estrategia de sanidad pública ineficaz contra un virus respiratorio que está mutando rápidamente, aseguró Tedros.